Hoy terminamos el capítulo 2 de Segunda de Corintios. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias, las pueden encender o abrir. Segunda de Corintios capítulo 12. Capítulo 12, últimos versículos. Y bueno, ya es el fin de Segunda de Corintios. Solo nos queda el capítulo 13, donde hay unas advertencias finales y las bendiciones y las despedidas de parte de Pablo para la iglesia. Pero como les decía, hoy voy a cubrir desde el versículo 19 al versículo 21. Y yo sé que Billy predicó el versículo 19, también parte de los puntos de un verdadero apóstol o un corazón pastoral la semana pasada. Sin embargo, aquí en Casa Vida tratamos de ser muy cautelosos en que se entienda verdaderamente cuál es el mensaje del autor de Dios a través del autor bíblico, y creemos que arrancar de nuevo con el versículo 19 es importante para poder entender el cierre de este capítulo. Solo para que todos lo tengan fresco, recordemos que en esta, la última, tercera gran sección de Segunda de Corintios, Pablo está lidiando con falsos maestros que se han involucrado en la iglesia y están alejando a un grupo de las ovejas de la centralidad del evangelio. Y la manera en que ellos están logrando hacer esto es por medio de crear distrust, desconfianza en Pablo, hacia su ministerio, y por ende de esa manera socavar sus enseñanzas. Voy a leer del 19 en adelante, Nueva Versión Internacional. Ustedes pueden leerlo ahí enfrente, pueden seguirme. Dice así: todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes. Más bien, hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación. En realidad, me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Me temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, arrogancias y alborotos. Temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes, y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, la inmoralidad sexual y prácticas vergonzosas a las que se han entregado. Esa es la palabra de Dios en 2 de Corintios 12, del 19 al 21. Y yo creo que una de las capacidades más impresionantes que tenemos como seres humanos es esa capacidad que nos permite perdernos en medio de una conversación. Estamos teniendo una conversación y de repente ya nos perdimos en la conversación. Déjame darle un ejemplo. Y esto no pasa aquí en esta iglesia, entonces no se preocupen. Lo saqué de un libro, pasa en otros lugares. La conversación entre una pareja, y la conversación va un poco así: amor, estaba pensando que si dejamos de comer afuera 2 veces por semana, podríamos ahorrar lo suficiente para el viaje que queremos hacer a fin de año. Sí, pero ¿por qué siempre tenemos que poner dejar de comer afuera? Parece que nunca quisieras salir conmigo a comer. No es que no quiera salir, es que estoy tratando de ver cómo logramos ahorrar para el paseo de fin de año. Bueno, sí, pero cuando te invitan tus amigos siempre puedes salir, ¿verdad? Ahí sí no hay ningún problema. Eso no es justo. Primero que todo, casi nunca salgo con mis amigos. Además, siempre que nosotros salimos, termino pagando yo. Es decir, ¿ves? Ahí está el problema. Siempre tenés que sacar en cara que vos sos el que estás pagando y que yo no soy el que estoy pagando,
él que está pagando. No es en cara, solo estoy diciendo que no deberíamos de gastar, que debíamos de ahorrar dejando de salir. El problema es que no se trata solo de dejar de gastar, se trata de que tengamos ratos para disfrutar juntos. Ok, bueno, está bien, entonces no hablemos de ahorrar, salgamos saliendo afuera a comer, sigamos gastando y después vamos a ver cómo pagamos el viaje. Ah, ¿ves? Ahora me estás echando la culpa a mí de que no vamos a tener plata para irnos de viaje a fin de año. No sé si a usted alguna vez le ha pasado. ¿De qué era lo que estábamos hablando? ¿Por qué fue que empezó la conversación? ¿Por qué es que estamos pensando de esta manera? ¿Cuál es el propósito principal del por qué estamos haciendo esto o del por qué estamos haciendo aquello? ¿Cuál era el motivo original por el cual empezó toda esta conversación? Otra forma en la que esto sale a la superficie, este don impresionante de perdernos en medio de las cosas y olvidarnos cuál era el propósito principal o cuál era la dirección por la cual caminábamos hacia tal lugar, es por medio de seguir movimientos o por medio de seguir personas que sin darnos cuenta, sin meditar, probablemente ya el movimiento o la persona ha dejado de seguir la razón por la cual nosotros inicialmente empezamos a seguirles. En mi caso, por la manera en que fui criado, ya cuando yo tenía como 13 años, había leído por lo menos 2, creo que tal vez 3 biografías de Ernesto Che Guevara. ¿Ustedes saben quién es Ernesto Che Guevara? ¿Han escuchado de Ernesto el Che Guevara? Bueno, para los que no saben, Ernesto el Che Guevara era un revolucionario que él creía que la revolución armada, por medio de las armas, por medio de hacer guerras, era la solución para liberar todos los países del mundo, y estaba dispuesto a actuar de esa manera hacia cualquier régimen político que pensara de una manera diferente a lo que él entendía que era la justicia social. Y aunque las intenciones del Che sonaban bastante igualitarias para todas las personas, en la práctica el modelo que el Che empujó y que después se consolidó por medio de Fidel, específicamente en Cuba, terminó en represión política contra quienes pensaban diferentes, lo cual era ya parte de un poco la ideología con la cual vivía el Che, una escasez económica por falta de incentivos y mala gestión, ¿verdad? Como ellos trataron de llevar a cabo esto que creían que era lo justo, y un montón de restricciones y de libertades perdidas para la población, lo que se supone que él más bien quería en un principio, en el fondo, cuando se fue consolidando en Cuba, llevó a las personas a otro montón de tipos de opresión social, otro montón de injusticias, solo que ahora eran de parte del Estado. Pero sin duda alguna, yo creo que todos podríamos estar de acuerdo de que el Che se convirtió en un símbolo para todos los que han escuchado del Che de unidad nacional y de justicia social. Pero hoy en día hay un grupo grande de personas, por lo menos que yo me topo, que andan usando camisas del Che o una gorra del Che o algo que representa la ideología del Che, y ellos ni siquiera tienen la menor idea de quién era el Che, de dónde salió. Nadie sabe que es argentino. No, ellos sí no saben eso, ¿verdad? Del Che. Lo más increíble de todo es que si usted quiere comprarse una camisa del Che, puede ir a Amazon, o a Walmart, o a Target, todas las cosas por las cuales el Che luchó en contra. ¿En qué área de sus vidas, me pregunto yo, reflejan la ideología o el corazón del Che cuando andan con una camisa con la cara del Che Guevara? Y no sé, puede ser que sí, puede ser que no. Con la religión sucede lo mismo.
El otro día me preguntó una pregunta bastante válida. Me dijo que si nosotros éramos la única iglesia protestante en el área de Nosara o en el área de Sámara o en el área aquí circundante. Y yo, antes de contestarla, hubo como un lapso de tiempo en mi cerebro y empecé a echar como para atrás. Y yo dije, uy, ¿cómo hago para contestar esta pregunta? ¿Cuál es la verdadera definición de lo que es ser una iglesia protestante? ¿Verdad? Para poder explicar lo que es ser una iglesia protestante, uno tiene que irse al emperador Carlos V en el siglo XVI y empezar a entender quiénes fueron los primeros a los cuales se les llamó protestante. Un grupo de alemanes, un grupo de personas que habían abrazado las teologías de los reformadores, que no era teología nueva. Lo único que querían traer era la verdad, como dice la Biblia, una vez entregada a los santos y para siempre, encima de todo el montón de tradiciones y mentiras que se habían popularizado a través de la Iglesia Católica de Roma. Y el emperador Carlos V, de la mano con un montón de personas que querían seguir la ideología de Roma, empezaron a llamar a cualquier persona que sostuviera esta ideología esta teología reformada, que no quisiera ser parte de la iglesia de Roma, como protestante. Ahí, en un debate, un concilio, una reunión que tuvieron en esos tiempos. De ahí nace la definición de quién es un protestante. Pero para que ustedes tengan una definición más clara, todos aquellos que eran considerados protestantes en ese momento se distinguían de fijo por una sola cosa, y es que todos abrazaban lo que los reformadores lograron resumir como los fundamentos de la fe cristiana, que son las 5 solas. ¿Ustedes saben cuáles son las 5 solas? La número 1, sola escritura, ok. La Biblia es nuestra mayor autoridad en cualquier tema de fe. La número 2, no están en orden, entonces no importa, baten. Solo fe, solo por la fe, somos salvos solo por la fe en Cristo. La número 3, solo por Cristo, ¿verdad? Por la obra de Cristo como sacerdote, como sacrificio. La otra, solo por la gracia de Dios, no somos merecedores por nada, no es por obras, ¿verdad? Y solo para la gloria de Dios. Esa era la característica de todos aquellos que se llamaban, o que se distinguían, o fueron distinguidos, ni siquiera ellos se pusieron el nombre, como los protestantes. Pero si con la terminología de nuestros días, de nuevo, si usted se mete a internet y empieza a buscar lo que son los protestantes, todas las denominaciones que se denominan cristianos y no son parte de la Iglesia Católica de Roma entran en la categoría de los protestantes. Los bautistas en general, los bautistas del sur, los metodistas libres, la Iglesia Metodista Unida, los pentecostales, los nazarenos, los presbiterianos, otros que se conocen como evangélicos, y en algunas de las páginas hasta los testigos de Jehová y los mormones, cosas que algunas mencioné hace un par de semanas. Todos esos son considerados también protestantes. Es más, fui un poquito más profundo. En el 2017 hicieron una encuesta en Estados Unidos a todas las iglesias que se consideraban protestantes, y solo el 30%, muy difícilmente, no me acuerdo cuánto era el dato, todos creían en las 5. Solo un 30% de todos los que se creían protestantes abrazaban al mismo tiempo sola escritura y solo por la fe, ¿verdad? Que eso es donde hay el choque más grande. De hecho, Martín Lutero, uno de los más importantes reformadores, dice que toda la fe cristiana, toda la doctrina cristiana se sostiene en sola fide, solo por la fe. Y solo el 30% de los protestantes llegaron a decir que ellos no tenían un problema entre sola escritura y sola fe. Es decir, todos los demás sí. Todos los demás dicen, nosotros creemos que somos salvos por la fe en Jesucristo, pero no creemos que la Biblia es la autoridad suprema de Dios. Y otros dicen, nosotros creemos que la Biblia es la autoridad suprema de Dios, pero también tenemos que sumarle las obras. No es solo por la fe. ¿Entienden la dinámica? Y yo me pregunto, ¿en qué momento nos perdimos en la conversación?
¿En qué momento caminamos en nuestras vidas diciendo nosotros somos protestantes sin tener la menor idea de lo que significa eso? Como un ejemplo. Seguimos personas, seguimos movimientos, estamos en una conversación, nos perdemos. Más ejemplos. Vemos una persona usando una cruz en el cuello o anda un versículo tatuado en el brazo. Pero vemos sus vidas y nosotros nos preguntamos, ¿será que esta persona, al igual que los corintios, tal vez bombardeada por las corrientes del mundo o porque ha prestado sus oídos a falsos maestros, se perdió en medio de la conversación? Porque sin ser juicioso, no de una manera no bíblica, sino verdaderamente haciendo una pregunta, nada en su vida me demuestra que él vive según quien representa. O este versículo que tiene aquí tatuado no parece que es parte de su ser, es parte de su brazo, pero no parece que sea parte de su ser. Pero en algún momento decidió tatuárselo. ¿Será que en algo se perdió en medio de la conversación? ¿Será que colgarse una cruz aquí fue una decisión intencional para representar que él es un cristiano? ¿En qué momento se perdió en medio de la conversación? Saqué estos dos textos, y se los voy a leer para no perder mucho tiempo, de un documento grande que estamos preparando en Casa Vida. Bueno, ya está preparado en Casa Vida para que todos entendamos lo que es Casa Vida y lo que el Señor nos ha llamado a creer según su palabra. Pero va un poco modificado según el contexto de nuestra conversación. Para un cristiano, ¿qué significa amar a Cristo? Y mi intención aquí no es de nuevo decir como que es como que todos deberíamos de ir aquí y decir, ¿será que me he perdido en la conversación? Si somos cristianos, ¿qué significa amar a Cristo? Y esta sería mi respuesta según la Biblia. Amar verdaderamente a Cristo significa mucho más que tener un sentimiento positivo hacia Él. Implica obedecerlo, preferirlo y servirlo con todo el corazón. Jesús mismo dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15, mostrando que el amor se demuestra en la sumisión a su palabra y en la confianza de que sus caminos son buenos. Amar a Cristo también es darle el primer lugar en nuestras vidas, por encima incluso de los afectos más legítimos. El mismo Cristo dijo en Mateo capítulo 10, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Este amor nos lleva a anhelar su presencia y a servirle fielmente, como Pedro fue llamado a apacentar sus ovejas por Cristo al confesar su amor en Juan 21. Aunque no lo vemos, lo amamos y nos gozamos en Él, 1 Pedro 1:8, esperando su regreso con alegría, como dijo Naja. Por lo tanto, amar a Cristo es una entrega total, imperfecta, sí, porque nadie es perfecto, pero es una entrega total que involucra obediencia, lealtad suprema y servicio gozoso acompañado de la bendición de Dios. Esta no es la definición de Dani de lo que es amar a Cristo. Esto es lo que la Biblia dice, esto es amar a Cristo. Y cuando yo leo esa definición y la estaba escribiendo, ¿verdad? Yo decía, ¿cuántas veces me he perdido en el camino? ¿Cuántas veces digo que amo a Cristo, pero ya mi amor no representa esto que está aquí? ¿Qué es amar la iglesia? Amar la iglesia significa amar al pueblo redimido por Cristo, su cuerpo en la tierra, y comprometerse con su bienestar, su crecimiento espiritual y su misión. No se trata solamente de sentir aprecio por la institución, por el lugar, por la reunión o por los programas que ofrece, sino de ver la iglesia como la familia espiritual a la que Dios nos ha unido, porque eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Por medio de Cristo. Cuando amamos a la iglesia, nos gozamos en su crecimiento y sufrimos cuando ésta está en dolor. Vamos a ver eso
plenamente en las palabras de Pablo hoy. Amar la iglesia implica un compromiso real y un compromiso activo, es decir, se tiene que ver con las obras. Significa congregarse fielmente, no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. Hebreos capítulo 10, 24, 25. Significa orar por sus líderes y por sus miembros, pedir por su unidad, por su pureza y su fidelidad al evangelio. Es decir, yo digo, pucha, si yo amo a la iglesia, ¿cuántas veces en la semana estoy orando por todos los nombres de ustedes? Amar a la iglesia también implica usar nuestros dones espirituales para servir a otros y defender la sana doctrina para que el pueblo de Dios no sea arrastrado por el error. ¿Me estoy preparando yo para poder defender lo que la Biblia dice? Todos tenemos dones espirituales. ¿Cómo los estoy usando yo para el servicio de la iglesia? Debemos amar la iglesia porque Cristo mismo la ama. ¿Hay alguna razón mayor que esa? Efesios 5, 25, 27 dice que Cristo se entregó por ella para santificarla y presentársela a sí mismo gloriosa. Si amamos a Cristo, debemos amar lo que Cristo ama. Además, la iglesia es nuestra familia espiritual. Somos miembros de un mismo cuerpo, llamados a cuidarnos los unos a los otros. 1 Corintios 12, la misma iglesia a la que Pablo está predicando en esta segunda carta. También es el medio que Dios ha establecido para hacernos crecer en la imagen de Cristo por medio de la predicación, los sacramentos, la disciplina, la comunión de los santos. ¿Verdad? Cuando uno quiere ser, hoy en la mañana estuve hablando con un hermano y me confesaba como le ha costado mucho porque ha decidido caminar su cristianismo solo. ¿En qué momento uno se pierde en la conversación? Porque eso no es la conversación inicial, ni es la conversación con la palabra. Y todos hemos sufrido de cosas de este tipo. Por último, amar a la iglesia es vital porque es el testimonio de Dios en el mundo. Jesús dijo que el mundo conocería que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Juan capítulo 13. Cuando amamos a la iglesia y vivimos en unidad, mostramos al mundo el poder transformador del evangelio. Amar a la iglesia es, en esencia, amar a Cristo mismo porque Él se identifica de esta manera, con amor por su cuerpo. Entonces, amar a la iglesia es venir todos los domingos del año. Eso es amar a la iglesia. No faltarse un solo domingo. Estaríamos cayendo muy cortos, ¿verdad? Y algunos tal vez sí, no conocen este tipo de definiciones, por eso las quería leer, porque ahora es la responsabilidad de todos los que estamos aquí revisarnos y decir: ¿será que en algún momento me perdí en la conversación? Y ando yo caminando por mi vida diciendo, sí, yo amo a Cristo y yo amo a su iglesia, pero lo que yo practico no tiene nada que ver con esto que la Biblia dice que deberíamos de practicar. Yo creo que hoy Pablo nos deja ver algo muy interesante que nos puede mostrar cuál puede ser el origen de que nosotros nos perdamos en medio de las conversaciones. Creo que vale la pena analizarlo. Es casi como que podríamos descubrir una relación, fijo, hay una relación entre el 19, el 20 y el 21 que nos deja ver como la raíz del por qué este tipo de cosas pasan en nuestro caminar con el Señor y en nuestra relación con la iglesia y en la manera en que permitimos ser edificados por lo que Dios ha dado. Como número uno, el ministerio de Pablo, y él lo dice así, no se trata de su reputación, sino de fortalecer la fe de los corintios y llevarlos a la madurez en Cristo. Eso lo hemos visto a través de toda la carta. Ese es el grito de Pablo. Esto no se trata de mi verdad contra la verdad de ellos, eso se trata de la verdad de Cristo para su edificación. Y lo que Pablo ha venido diciendo, que de nuevo hoy aterriza, es que si la iglesia pierde de vista que este es el propósito, corría el riesgo de interpretar sus visitas o sus cartas como ataques personales o como buscando simplemente hacer defensa propia para levantar su nombre sobre los demás. Y entonces, inseguridad hacia Pablo, se le cierran los oídos a las palabras de Pablo, duda hacia quién Pablo era, justo lo que los falsos apóstoles querían que él creyera.
De nuevo, si la iglesia llega a perderse en la conversación y a olvidar el propósito de todo lo que Dios está haciendo aquí, termina alejándose de los caminos de la santidad, es lo que yo veo. Si esto pasa, si esto no se entiende, si usted está malinterpretando esto es probablemente lo que voy a ir a ver. El texto apunta a que olvidar el propósito edificador de Pablo lleva a una desconfianza, a división interna, a tolerancia de pecado en vez de arrepentimiento y a pérdida de dirección espiritual, alejándose del llamado de ser el pueblo santo que Dios quiere que nosotros seamos. Es decir, si nosotros perdemos de vista, si nos perdemos en la conversación, el por qué venimos, el por qué Dani está aquí, el por qué el Señor ha traído personas con autoridad, maduras, que quieren edificarnos, si nosotros perdemos eso de vista, empieza una desconfianza en el corazón de la iglesia, empieza a haber una división en el corazón de la iglesia, empieza a haber una tolerancia hacia el pecado, porque cuando ya usted no escucha la voz del buen pastor, ¿qué le queda? Seguir la de los demás, los falsos. Y obviamente hay una pérdida de edificación espiritual. Esta es la idea que debería revolotear, y voy a repetir varias veces en nuestra cabeza durante la mañana de hoy. Si perdemos de vista que los líderes fieles existen para nuestra edificación, y por el contexto de la carta, obviamente líderes fieles se va a entender desde un punto de vista pastoral hacia la iglesia, pero quiero que ojalá logren ir pensando en cómo todos nosotros tenemos algún tipo de influencia, de liderazgo entre las diferentes estructuras que Dios ha creado. No solo dentro de la iglesia, sino también las relaciones de pareja, como padres, como madres de familia, en relaciones laborales o simplemente hasta en amistades, cuando el Señor nos ha dado una posición de poder ejercer influencia sobre otros. Si nosotros perdemos de vista que hay personas así, fieles, y puse la palabra fieles, ¿verdad? Porque hay personas así también que son infieles. Entonces, siempre con los ojos en la palabra de Dios, viendo lo que Dios hace por medio de estos fieles. Si perdemos de vista que ellos están aquí para nuestra edificación, fácilmente vamos a malinterpretar su dirección, su enseñanza, su corrección. Vamos a pensar que son ataques personales y vamos a terminar rechazando lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y esto nos hace vulnerables entonces. Nos aleja, nos separa del cuerpo y nos hace seguir voces que van a terminar siendo más agradables, y Pablo habla de esto en sus cartas a Timoteo, pero menos bíblicas, que lo que van a hacer es confirmar nuestro pecado en lugar de llamarnos al arrepentimiento. En el fondo, aunque esta iglesia se llena y nosotros digamos qué bonito que está tan llena, si nuestro corazón no está en el lugar correcto y estas cosas están falseando las fundaciones de Iglesia Casa Vida, no vamos a ser una iglesia arraigada en el Evangelio, no vamos a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Entonces tenemos que aprender sobre estos conceptos que Pablo está enseñando, y que creo que es evidente que es lo que él está lidiando también con la iglesia en Corinto. Versículo 19, todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes. Y traigo muchos ejemplos, muchas aplicaciones, porque bueno, ya es el final de la carta, ya mucho de la teología está cubierta y creo que usted no se va a perder, también va a entender mejor la idea. Todo este tiempo, dice Pablo, a manera de pregunta, han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes. ¿Eso es lo que ustedes creen? ¿Será que ustedes, puse yo aquí en otras palabras, será que ustedes están pensando que lo que nosotros queremos es imponer nuestras ideas sobre las de ustedes? ¿Será que, Pablo dice, será que ustedes creen que nosotros nos movemos bajo la misma dinámica que reina en el imperio? Recuérdense que en esos tiempos, por ejemplo, se reunían en el Areópago, ¿verdad? Todos aquellos filósofos, y presentaban sus diferentes posturas, y uno decía, qué buena, esa vale la pena escuchar, esa no tanto, si vamos a ser los seguidores de porque esta está bien buena, pero en la mañana vamos a... ¿Será que, Pablo dice, será que ustedes creen que de eso se trata lo que nosotros estamos haciendo aquí en esta carta? ¿O por el mismo trasfondo de la iglesia? ¿Será que ustedes creen que el objetivo, por medio de denunciar a aquellos que son falsos, es ganar ovejas?
En 1 Corintios capítulo 1, ¿se acuerdan que Pablo tenía esta situación entre las manos? Algunos dicen que son de Silas, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Cristo. Pablo dice, ustedes son la iglesia de Dios en Corinto. ¿En qué momento se perdieron en la conversación? ¿Acaso Cristo está dividido? Dice Pablo. Algo dejaron tirado. Él los llama a arrepentirse. Pablo dice, ¿será que ustedes han perdido la capacidad de ver que nosotros, enviados por Dios, plantamos esta iglesia? Es decir, ahí no habían creyentes en Corinto, si lo quieren entender de esta manera, no habían creyentes. Y Pablo llegó, enviado por Dios, a ese lugar y empezó a predicar el evangelio. Y cuando las personas de ahí empezaron a escuchar el evangelio, sucedió un milagro en sus corazones. Y no era como que en Corintios no había nada que hacer. Podemos decir que Corintios, sin las olas, porque creo que ahí no se surfea, pero digamos que era el Nosara de ese lado. Era una ciudad altamente rica, venían personas de todas partes del mundo porque era un puerto muy importante, venían ideologías y un montón de cosas, había dinero, había accesibilidad a todo tipo de inmoralidades y pasiones de la carne que usted quisiera, y las personas han venido haciendo eso y eso y eso y eso, tratando de buscar algo que llene su sed. Y Pablo llega, enviado por Dios, y empieza a predicar las verdades de las buenas nuevas en Jesucristo. Y el testimonio bíblico es que Dios hace un milagro por medio de eso y trae, como dijo Andrés, vida a huesos muertos, y se empiezan a abrir los ojos de personas que dicen, eso es lo que no hemos podido encontrar en nada más en esta ciudad tan rica. Eso en Jesús, eso que Jesús ofrece, eso que Jesús habla, ese es el camino, la verdad y la vida. Y ellos dicen, bautícenme. Y por medio de bautizar me renuncio a todos los privilegios del imperio y me pongo en una posición altamente peligrosa, porque no hay nada mejor que este tesoro que yo he encontrado. Estoy dispuesto a vender todas las perlas que tengo y vender todo lo que tengo para comprar este terreno, para comprar esta perla preciosa que es Cristo Jesús. Y lo empiezan a seguir. Pablo se queda con ellos, si no me acuerdo, como 18 meses trabajando en la iglesia, establece un liderazgo y demás, y después cuando está lejos empieza a escuchar que hay algunas cosas que están fallando en la iglesia. Entonces se dedica a escribir esta hermosa carta, 1 Corintios, que ya estudiamos. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Son una iglesia altamente en dones, son una iglesia que está creciendo abundantemente, nada más necesitan saber todo este montón de cosas. Y les escribe. Y después se entera que hay una mala influencia de parte de estos líderes y decide visitarlos, y pasa por Corintios, y esa es aquella visita dolorosa para Pablo, donde hay mucha confrontación entre los falsos y él, y después se aleja. Pero herido por todo ese montón de cosas, ni siquiera la deja ahí, sino que escribe una carta más, la carta dolorosa, que no está en nuestras manos, por la voluntad de Dios. De nuevo, para llamar a las personas al arrepentimiento, para su edificación, nunca para la gloria de Pablo. Y después escucha buenas noticias de los que vuelven de Corintios y decide escribir 2 Corintios, sin antes volver a apuntar, no termina sin antes volver a apuntar estos que todavía estaban dentro de la iglesia tratando de confundir, apuntando a esa parte de la iglesia que todavía no había decidido arrepentirse. Pero ¿en qué momento, como quien dicen, se les cayó la bola a ellos? Se perdieron en medio de la conversación. ¿Cómo fue que de repente aquellos que ahora se proclaman la iglesia de Cristo están juzgando de la manera en que están juzgando a Pablo, simplemente porque no es tan guapo como los otros, simplemente porque no cobra, y además no cobra caro como los otros, porque es que estos cobran caros, usted lo está haciendo de gratis? Y dije, de gratis nada es bueno, en cambio si cobran caro de fijo es bueno, porque todo lo que es caro es bueno. Y empiezan a rechazar a Pablo como el único verdadero apóstol de Jesucristo enviado para la edificación de su iglesia, por cosas del mundo. Entonces es como muy triste la situación.
Porque ahora ellos están ahí, ellos se creen en la iglesia, pero empiezan a rechazar las verdades de la iglesia y empiezan a rechazar a aquel que no ha parado de hacer cosas para su edificación, sin ni siquiera buscar recibir nada a cambio de parte de ellos. Algo se perdió en la conversación. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación. Todo lo que hacemos, hermanos, es para su edificación. Y claramente este tipo de cosas pasan el día de hoy. Yo traigo ejemplos míos, ¿verdad? Creo que tienen alguna enseñanza detrás, ojalá que usted me pueda seguir. A veces cuando doy consejería bíblica, eso es lo que nosotros damos aquí en Iglesia Casa Vida, consejería bíblica, ¿verdad? A veces basta con que las personas crucen la puerta de la oficina donde van a recibir una sesión de consejería bíblica para que se olviden de que el propósito por el cual están ahí es para recibir consejería bíblica. Es decir, se les olvidó o ya no creen cuando ven a Dani que lo que va a darnos es un consejo según la Biblia. ¿Y cómo Dani sabe eso? Porque muchas veces escucho frases como estas. Bueno, no voy a decir muchas, pero hay veces que escucho frases como estas. Bueno, Dani, pero es que esa es su opinión. Esa es su opinión, ¿verdad? Pero yo siento que en mi caso... No. Esto no es mi opinión. Esto es lo que la palabra del Señor nos llama. Es que usted dice que estas cosas deberían de ser así, 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 pero yo creo que eso puede ser que le funcione a otros, pero no creo que eso me funcione a mí. Este camino que el Señor marca para mi vida como hombre, como mujer, esto que Dios dice que yo necesito hacer para escoger o para llevar un noviazgo, la manera en que tengo que honrar a la persona con la que estoy, eso puede ser que le haya funcionado a usted o le haya funcionado a aquella persona, porque es que vea cómo son ellos, pero para mí es que yo soy diferente y esta otra persona también es diferente. Bien. Pero es que, ¿desde cuándo estamos hablando de...? Estamos hablando de lo que el Señor nos llama. Sí, Dani, yo sé que es que eso es lo que dice la Biblia, pero vea, yo he estado leyendo un montón de artículos nuevísimos de personas no cristianas que están haciendo un montón de estudios ahí en internet y yo creo que, lo de la Biblia sí, le digo, pero yo creo que yo también voy a seguir esto mejor, porque creo que esto va a funcionar más para mí. ¿Me entienden lo que les estoy tratando de decir? Es decir, es consejería bíblica, no es consejería de Dani. Es decir, es Dani tratando de hacer su mejor esfuerzo en sus imperfecciones para traer las verdades de Dios, para aconsejar y iluminar las situaciones del día a día. Y de repente las otras personas a veces se sientan al otro lado de la mesa diciendo, sí, pero es que yo traigo algo que también es igual de bueno, ¿verdad? Entonces, hay algo que se perdió ahí en la conversación. Y a todos nos pasa. O en una consejería de pareja, ¿verdad? Viene el esposo y la esposa, y si me toca a mí, por ejemplo, ser el consejero, basta con que crucen la puerta, ¿verdad? Y se empieza a sentir un ambiente de que, ya mi esposo ganó. Ya de fijo, porque es que él es un hombre, él no me va a entender. Si ya mi esposo, ¿cómo se dice? Está en una posición ventajosa en esta consejería, porque el consejero es un hombre o porque el consejero es una mujer. Ya eso no sería consejería bíblica. No es el consejo del Señor el que fuera usted a escuchar si estuviera pensando en que esto verdaderamente es lo que va a pasar. Si perdemos de vista que los líderes fieles existen para nuestra edificación, si nosotros nos olvidamos de Efesios capítulo 4, de que el Señor los ha dado, no es que ni siquiera, si es un siervo fiel, ni siquiera es que él sea escogido, es que el Señor lo ha llamado, ¿verdad? Si el Señor lo ha llamado, si nosotros perdemos de vista a esos fieles, fácilmente vamos a malinterpretar las cosas que vienen de parte de ellos, de la manera en que se los estoy diciendo. Y Pablo dice todo lo contrario, hermanos, todo ha sido para su edificación. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado aconsejando a sus amigos o así, ¿verdad? Hay personas que están llevando sus relaciones, las amistades, o como trabajan la resolución de conflictos,
¿verdad? En situaciones, en problemas que hay en su vida, o papás criando a sus hijos, o la manera en que están llevando sus trabajos, o que están... Yo tengo que hacer. No podemos ser como los corintios. Esto no es una competencia de ideologías. En la iglesia, para la edificación, lo que tenemos que buscar es promover lo que el Señor nos dio, lo que el Señor nos manda, y disponer nuestro corazón a eso. Porque en el momento en que empezamos a cerrar nuestro corazón y empezamos a dejar de creer que hay siervos fieles que Dios ha mandado para nuestra edificación, empezamos a caer en problemas. Este es un ejemplo real. Y de nuevo, ustedes saben, yo soy bastante imperfecto, por eso no quiero decir que nada. Pero eso son las cosas que pasan. Hace como 3, 5 años tuve una conversación con una persona, con una pareja, y les dije, vean, yo creo que me parece que es importante poner atención a la dinámica familiar que ustedes tienen con su hijo. Él es como el centro de la familia, ¿verdad? Según las necesidades que él quiere, ¿verdad? O lo que él, como él se levanta el día, determina si ustedes vienen a la iglesia, determinan si usted puede servir a sus hermanos o a sus hermanas, determinan el tiempo de pareja que ustedes se dedican, los planes que tienen, los cancelan todo el tiempo cada vez que esta persona decide, el hijo, ¿verdad? Una cosa y la otra, y lo vuelven a ver a uno con unos ojos como de que, ¿podría por favor dejar de insultar a mi hijo? Ya no nos insulte más. Usted no entiende quién nuestro hijo es. 2 o 3 años más tarde, o 3, 4, 5 años más tarde, no me acuerdo, pastor, vieras que necesitamos hablar con usted, vieras que las cosas están mal en nuestra casa, digamos, es decir, nuestro hijo, él cree que es el centro del mundo. Él cree que es el centro del mundo, no nos deja hacer nada. Cada vez que la mamá quiere estar conmigo, queremos salir de algún lado, no nos deja. Todo lo tenemos que hacer como él manda. No nos ponemos de acuerdo entre nosotros, pasamos peleando porque él quiere complacerlo de una manera, pero después él cambia y quiere que yo lo complazca de otra manera, y estamos nosotros en una pura peleadera. El matrimonio está mal, la familia está desbalanceada, no sabemos qué hacer. Tenemos que ver si en algún momento nosotros nos perdimos en la conversación y decidimos que nosotros somos los únicos poseedores de todas las verdades para liderar todas las situaciones de nuestra vida, y excluimos a los fieles que Dios ha puesto alrededor de nosotros en el cuerpo para traer luz bíblica a las situaciones de nuestra vida. Porque de nuevo, si hay fidelidad en aquel que está trayendo la verdad bíblica a su vida, la intención tiene y debe ser la misma que Pablo: edificar a sus hermanos, edificar la iglesia. Segunda de Corintios, en el capítulo 10 ya lo hemos estudiado, y en el capítulo 13 lo vamos a estudiar. Pablo reafirma: la autoridad que el Señor nos dio es para edificarlos y no para destruirlos. A veces nosotros podemos ver el pecado de otra persona como cristianos. Estamos en una conversación donde uno dice, sí, pero es que esa persona, véalo, es que esa persona tal y tal cosa, y esa persona tal y tal cosa, y además yo sé que esa persona tal y tal cosa y tal y tal cosa. Y parece que la intención que hay en el corazón es como de destruir a la persona. Y yo no sé si usted alguna vez ha escuchado de mí, si el Señor nos ha dado el beneficio de poder ver el pecado de nuestro hermano, es para edificarlo, no es para destruirlo. No es para decir, es que esa persona es así y entonces lo tiran debajo de un bus y que se lo lleve el tren. No. Aquí no hay tren, ¿verdad? No sé si aplica. Pero es para edificación. Esa es la autoridad que Dios nos da. Cuando nosotros podemos ver el pecado en la vida de alguien, estamos en una posición de autoridad dada por Cristo para poder ir donde esta persona y llevarlo a los pies del Señor por medio de exhortarnos, instruirnos, guiarnos los unos a los otros. Todos estamos capacitados a eso. ¿Por qué? Por lo que nosotros creamos. No, porque 2 Timoteo capítulo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura ha sido inspirada por el Señor, y básicamente de manera resumida es porque es útil para que nosotros podamos hacer todo lo que el Señor nos pide de la mano de Él,
y que sea agradable ante sus ojos. No necesitamos a nada más, y eso todo el mundo usted lo tiene en la mano, la Biblia, ¿verdad? Entonces de esa manera podemos edificarnos y no destruirnos. Billy la semana pasada cometió el grave error de durar 35 minutos predicando. Si usted vino la semana pasada, se dio cuenta que Billy duró 35 minutos. Excelente, Billy. Bueno, a mí me han pasado por las armas porque a veces, no solo el 90% de las veces duró más que una hora, ¿verdad? Y claro, sí, todos los hermanos que me han exhortado, yo creo que tienen un punto válido, pero sin excusar mis errores, y ese pero siempre es, ¿verdad?, es difícil de decir, pero sin excusar mis errores, yo a veces verdaderamente, y esto se lo he dicho a mi esposa, simplemente oro para que ustedes vean más allá de lo que yo estoy durando. Hace 2 semanas les tocó una clase de historia, ¿se acuerdan? Me los traje como desde el primer siglo y hablé de un montón de otras cosas, y todas para apuntar a lo que es verdad, para apuntar a quién es Dios, para apuntar a lo que este Dios ha hecho con su iglesia, las verdades que ha sostenido durante 2000 años. Y yo nada más oro y digo, yo espero que ellos no piensen que esto es una competencia donde yo quiero exaltar a Casa Vida más que, digamos, la Iglesia Católica Apostólica de Roma, más que las otras iglesias que se mencionaron de los movimientos carismáticos pentecostales donde hay falsos maestros en el púlpito, más que ese tipo de cosas. Esto no es una competencia para que todo el mundo crea que Casa Vida es la única o que la teología reformada es la única. Esto no se trata de bajar a los demás para subirse uno. Yo espero que ustedes no lleguen a pensar ese tipo de cosas y que puedan ver como verdaderamente lo único que queremos hacer en Casa Vida es exaltar a Dios, la verdad de Dios, y como la verdad de Dios se ve aplicada en la vida de la iglesia. Yo creo que todos los que pasan por este púlpito, al igual que Pablo, buscamos enseñar y apuntar a la verdad. Pero también, como había explicado, para poder hacer eso, igual que Pablo, tenemos que desnudar la mentira y apuntar a los que están mintiendo. Y todo es para su edificación. Yo espero que no crean que mi única intención es explotarles el cerebro, ¿verdad? Espero que no crean que no los amo porque estoy durando mucho. Es que de fijo no nos ama. Si dura 1 hora, no nos ama, ¿verdad? No creo que ustedes crean que yo soy un desconsiderado, que no quiero pensar en sus tiempos, o que mi intención de durar 1 hora es arruinarles el almuerzo del domingo. Yo espero que ustedes no se pierdan en medio de la conversación. Se lo digo de una manera humilde, pero es la verdad, no de una manera perfecta. Este versículo dice, todo lo que hacemos. Cuando lo estaba masticando, yo decía, ¿cómo hago yo para decir todo lo que hacemos? Es decir, yo como pastor de esta iglesia, porque Pablo lo dice, todo lo que hacemos, dice todo es todo, en la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo conozco mis imperfecciones, ¿verdad? Entonces no me atrevo a decir todo lo que hacemos, pero entiéndanme, todo lo que hacemos, es decir, mi vida da testimonio hoy de que todo lo que hago, lo hago porque los amo. No se pierdan en la conversación y piensen que yo duro 1 hora porque soy un desconsiderado. Yo era arquitecto y mi esposa me conoció. Yo tenía una empresa y tenía un socio y tenía proyectos en San José y tenía un montón de amigos y tenía una iglesia y era altamente bendecido. Y el Señor me llamó a un pueblo que creo que había venido solo como una vez. Carlillos llevaba, mi amigo mío de Carlillos desde la infancia, llevaba que, no sé, Carlillos, ¿usted bien cuándo? 2003. Imagínense, yo vine en el 2000. La primera vez como en el 2009. Es decir, Carlos, amigo mío, nunca lo vine a visitar porque todos los amigos sabemos que Carlos se había ido a vivir al otro lado del mundo, que era más fácil llegar a China que a ese lugar donde Carlos se había ido. No era surfeador, de verdad, aparte de Carlos no tenía ninguna amistad acá, pero el Señor me llamó y yo me vine para acá y dejé todas las cosas. ¿Por qué? Sin salario, con las manos atrás, como dicen. ¿Por qué? Solo por la edificación de la iglesia. Solo para edificarlos, hoy a ustedes. Yo ni siquiera sabía que eran ustedes. Pero así como Pablo le dijo como el Señor le dijo a Pablo, ¿verdad? Nosotros creemos de que a donde el Señor nos manda, ahí hay muchos que son míos, dice Cristo.
Y con esa fe vamos a donde el Señor nos manda predicando el Evangelio. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. Yo espero que ustedes vean que es porque los amo y porque busco verdaderamente su edificación. Y de nuevo, obviamente esta prédica, creo que hago mías las palabras de Pablo. Ojalá que no crean que esta prédica se trata de justificarme, ¿verdad? No, es para que ojalá ustedes entiendan esta relación, de esta verdad que me parece que Pablo está presentando. Cuando nosotros empezamos a perder de vista, ¿verdad?, que los líderes fieles existen para nuestra edificación, que el Señor los ha puesto en un lugar y que si siguen siendo fieles, y ellos no solo tienen que ser fieles solos, nosotros tenemos que ayudarnos a que a mí se me sostenga en la fidelidad de la palabra y yo ayudarlos a ustedes a que ustedes se sostengan fieles a la verdad del Evangelio. Si nosotros perdemos de vista estas cosas, entonces le vamos a abrir las puertas a otras cosas. Vamos a empezar a malinterpretar, a alejar, a no creer que es un ataque personal, que me están queriendo convencer, que es que lo que él quiere él cree contra lo que yo quiero, que yo no tengo por qué vivir como él dice. No. Todos deberíamos de buscar edificarnos los unos a los otros. ¿Y cómo sabemos si nos estamos edificando los unos a los otros? Creo que el mismo pasaje nos da una pista. Hemos estado, dice Pablo, hablando delante de Dios en Cristo, ¿verdad? Y eso me encanta, la manera en que construye esas palabras, porque el en Cristo, ¿verdad?, me lleva a todo lo que hemos explicado antes de lo que es ser un apóstol, un verdadero embajador, alguien que viene representando a, ¿verdad? Ese en Cristo es como estar impregnado de cierta manera de quien Jesús es, de que las cosas que hacemos y que las cosas que decimos verdaderamente representan a este que está en nosotros. Eso por un lado. Y después dice delante de Dios también, ¿verdad? Y es ese freno, ¿verdad? Que si en algún momento nos estamos olvidando de a quién estamos representando, digamos, no deberíamos tampoco olvidarnos de quién es el que nos está viendo. ¿Cómo actúo? ¿Por qué hago una cosa? ¿Cuál es el tono de voz que estoy usando? ¿Verdad? ¿Qué estoy dejando de hacer? Revisar, porque hay alguien que me está viendo. Estoy delante de Dios, el que me ha escogido, el que me ha sacado, el que me ha sumado a su iglesia con un propósito de edificarnos los unos a los otros, todos ustedes, de la misma manera. ¿Cómo lo hacemos? De la mano con lo que predicó Billy la semana pasada, esas marcas de un ministerio verdadero, ni siquiera solo de un pastor, sino de un cristiano verdadero. Hay una centralidad en agradar a Dios y no a los hombres. No dependemos de la aprobación humana. Buscamos tener una conciencia limpia delante del Señor. Servimos en adoración a Cristo y no por la reputación personal. Edificamos y no buscamos exaltación o la defensa de nuestro ego. Pablo en el fondo lo que anhela sobre todas las cosas es que la palabra de Dios actúe como actúa en él, en ellos, en los corintios. Todo es para su edificación. Y por eso es que tiene como este temor, ¿verdad? Dice el 20, en realidad me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera. Eso es lo que Pablo quiere. Pablo no quiere mini Pablos, ¿verdad? Pablo quiere mini Cristos, ¿verdad? Esa es una de las marcas, ese es otro tema, pero esa es una de las marcas de poder aprender si uno está siendo bien liderado en una iglesia, si las personas empiezan a parecer más a Cristo o se parecen más al pastor, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Ojalá el pastor se parezca a Cristo, entonces está bien parecerse, ¿verdad? Pablo dice, sean como yo, ¿verdad? Pero porque él está en Cristo y delante de Dios, ¿verdad? Pero ustedes entienden lo que les estoy tratando de decir. Dice, él teme que cuando yo vaya a verlos no los encuentre como yo quisiera, es decir, que ustedes sean mini Cristos, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Porque Pablo también sabe que todas las confrontaciones y todo ese montón de cosas son dolorosas, eso no es lo que ellos quieren. Pero de nuevo, podríamos pensar que Pablo los está amenazando, como que, ¿verdad? Porque uno podría escoger ponerle el tono. Ojalá yo ¿verdad? Me temo que cuando yo vaya, ustedes no estén como yo quiero y ustedes nos van a encontrar como ustedes quieren, ¿verdad? No, dice, ¿por qué nos vamos a olvidar de toda la conversación y vamos a sacar de la componente el amor de Pablo y ese deseo de que él verdaderamente lo único que quiere es lo mejor para la iglesia en Corinto?
En el curso de disciplinas espirituales, Gabo, si no lo está haciendo, de una vez póngalo ahí de tarea. Estamos memorizando versículos y creo que Patricia León dijo que se quería memorizar el versículo, el Salmo 23, ¿verdad? Yo creo que todos aquí en Costa Rica, si usted es costarricense y ha tenido una televisión, todos hemos escuchado el Salmo 23, porque lo ponían en Canal 7 a múltiples horas del día, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Todavía. Imagínense. Yo no toco Canal 7, entonces, pero de ahí todavía. Y hay uno, vamos a ver si lo saben, hay una parte que dice: aún si voy por valles tenebrosos, no tengo peligro alguno. Bueno, ¿cuál es la versión? Esa no es la versión de Canal 7, esa es el Reina Valera, ¿verdad? No tengo peligro alguno, gracias, don Max, porque tú estás a mi lado. Dice: tu vara de pastor me reconforta. Tu vara de pastor me reconforta. Ahora, ¿qué implica la vara según la Biblia? ¿De qué se trata la vara? ¿Qué hace la vara del pastor? ¿Y cuál es la relación entre la vara y la manera en que se ejerce autoridad y disciplina según la Biblia? Yo creo que todo el mundo dice esa parte del Salmo 23 sin verdaderamente pensar en lo que está diciendo. Tal vez, porque cuando Dios empieza a hacer lo que Él hace con la vara, a la gente le empieza a disgustar. Cuando la iglesia empieza a hacer disciplina eclesiástica, que es básicamente la vara del buen pastor, a la gente no le gusta. Es que diga, ¿cómo se, qué, ahora por qué? ¿Ahora qué se meten? ¿Desde cuándo? La vara del pastor significaba que el pastor estaba cerca, atento de cualquier amenaza, pero también garantizaba que si se desviaba la oveja, el pastor la trae de vuelta. Representaba una protección, representaba orden, representaba guía del pastor. Y a veces esas cosas duelen a las ovejas, pero no por esa razón debía de ser algo que fuera tomado como malo. Entonces, aún así, que Pablo ya ha anunciado anteriormente y vuelve a anunciar en el capítulo 13, va a corregir lo que tenga que corregir, va a usar la vara de pastor, es todo para la edificación. Aunque sea duro, difícil, es bueno. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, arrogancias, alborotos. ¿Por qué teme este tipo de cosas Pablo? Porque ya los corintios, este grupo en específico, ya dejó de verlo como el siervo fiel escogido por Dios para amarlos y edificarlos. Se perdieron en la conversación. Ven a un Pablo diferente, que cuando llegue a ejercer la vara de corrección, Pablo dice: yo temo de que lo que hayan sean peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, arrogancias y alborotos. Y si usted básicamente hace la tarea, se dará cuenta que Pablo está haciendo un listado de todas las obras de la carne, no de las obras del Espíritu. Entonces Pablo lo que está diciendo es que me temo que cuando yo llegue encuentre una parte de la iglesia caminando en la carne. Es decir, la iglesia, la definición de lo que es la iglesia que dice que ama a Cristo. ¿En qué momento se perdieron de la conversación? Si perdemos de vista que los líderes fieles, y de nuevo los líderes, sea cual sea la posición de liderazgo que Dios le ha dado a usted dentro de su reino, si se pierde de vista, o si usted pierde de vista que hay un líder para guiarlo a usted fiel al Señor, fácilmente malinterpretamos su corrección, nos confundimos, podemos creer que son ataques personales y vamos a rechazar su enseñanza, y todo esto nos hace vulnerables a seguir voces que pueden ser más agradables pero menos bíblicas, que confirman nuestro pecado en lugar de llamarlos al arrepentimiento. El resultado es que la iglesia puede mantener una apariencia de santidad, pero en el fondo no está arraigada al Evangelio. Si usted rechaza a esos que son líderes fieles, le abre su oído a otras cosas, pierde la capacidad para arrepentirse y va a vivir bajo el estandarte de ser iglesia en algo que es alejado en el Evangelio.
que tal vez algunos podrían entender mejor esto de cómo esta verdad central se aplica en diferentes áreas de nuestras vidas. Ayer en la mañana a uno de mis hijos tuve que decirle que se fuera a bañar. Yo creo que tal vez ustedes pueden ser que sepan cuál. Bueno, no importa, creo que creo que está bien decir el nombre. Pero entonces ayer cumplía años Ana Paz, ¿verdad? Y teníamos que irnos para la playa y queríamos ir tranquilos, ¿verdad? Todo bien. Pero ya Juanfe es un hombrecito grande. Entonces yo le digo, Juanfe, tenés que ir a bañarte para ir a la playa. No creo que sea necesario. Voy para la playa. Y le digo yo, no, mi amor, tenés que creerme. Si es necesario, tenés que ir a bañarte, ¿verdad? Y se me queda viendo con una cara así. Le digo yo, mi amor, tenés que creerme, tenés que escuchar mi voz. Anda a bañarte, te lo estoy diciendo porque te amo. Y me dijo, ¿verdad?, con su corazoncito que está siendo formado en este tipo de áreas y al mismo tiempo atacado por el enemigo, ¿verdad? Pues eso no parece que me ames. No me parece que me amas, porque en el fondo me estás pidiendo algo, me estás pidiendo que haga algo que yo no quiero hacer. Yo no sé si a veces eso les suena como a ustedes, ¿verdad? Como que tal vez alguno de nosotros ha dicho eso antes, ¿verdad? No me parece que me ames, porque me estás pidiendo algo que no quiero hacer. Y yo nada más le respondí, tenés que confiar en mí. Tenés que tener la capacidad, cuando escuchas mi consejo, de volver a ver atrás en tu vida y preguntarte, ¿cuándo papá no me ha amado? ¿Cuándo papá no me ha amado? Porque si pierdes de vista eso, si pierdes los últimos 11 años de nuestra vida y la manera en que todo lo he hecho para tu edificación, vas a empezar a dudar de mí. Vas a empezar a dudar de mí. Se me quedó viendo así. Mira. Y se fue a bañarse. Pero así funciona. Así funciona. Si nosotros perdemos de vista a esos que sirven fieles a aquel que nos amó primero, pero que también ya han dado testimonio de su amor por nosotros, si empezamos a dudar de ellos, si perdemos la perspectiva de que Dios los puso en nuestra vida para nuestra edificación, para nuestra guía, fácilmente vamos a poder empezar a malinterpretar su corrección, su consejo, su instrucción, para prestar oídos a cosas que tal vez pueden sonar más rico, más placenteras, pero que no nos llevan ni al arrepentimiento ni por caminos de santidad. Y Pablo dice, temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille. Y esa definición de humillar es rebajarse, sentirse abatido, sentirse, ¿verdad?, de rodillas. Es una actitud del corazón, es sentirse profundamente afligido, sentirse profundamente quebrantado. Ustedes pueden pensar en el ejemplo que ustedes quieran, ¿verdad? Que ustedes, tal vez los que tenemos hijos, durante tantos años estemos mostrándoles el amor y llevándoles las verdades de Jesús a sus corazones, y de repente un día se van para la universidad, ¿verdad? Imagínense el dolor cuando ellos se olvidan de todo esto que nosotros hemos traído a su vida, ¿verdad?, en el Señor y del Señor, y se van para la universidad y empiezan a prestar oídos ajenos y empiezan a dudar de las verdades que nosotros dijimos, y ustedes un día, al igual que Pablo, los van a visitar y se los encuentran viviendo en la carne, ¿verdad? Esas son las consecuencias de nosotros seres humanos cuando empezamos a olvidar lo que el Señor ha hecho en su amor por nosotros y otros como nos han amado en el nombre del Señor. Imagínense el dolor de Pablo de encontrárselos así. Él tiene temor de que el Señor lo humille de esta manera delante de ustedes. Cuando Él llegue, dice que yo tenga que llorar mucho
porque han pecado desde algún tiempo y no se han arrepentido. De nuevo, el desvincularse de la verdad de Dios prohíbe el arrepentimiento, el cerrar los oídos a las verdades que el Señor nos trae a través de las personas y de su palabra en esas personas. Prohíbe la capacidad de arrepentirse verdaderamente. Y dice que sigan viviendo en impureza, inmoralidad sexual y prácticas vergonzosas, que esas tres categorías básicamente incluyen cualquier pecado que usted pueda encontrar en su vida. Ese es el temor de Pablo. Cerremos con algunas aplicaciones. El liderazgo cristiano, es decir, ya sea de nuevo de ancianos, pastores, servidores, o usted en el lugar de liderazgo que Dios le haya dado. Lo importante no es cómo nos ven, eso no es lo importante, lo que ellos opinan de nosotros, alejados de la definición de lo que Dios nos ha hecho, sino que nuestras palabras y nuestras acciones construyan su fe, la fe del pueblo de Dios. De nuevo, vivimos y hacemos las cosas porque el Señor nos manda como el Señor manda. No importa si no tienen la capacidad de entenderlo hoy, seguimos haciéndolo. Como número 2, relacionado con esto, los siervos de Cristo tienen que estar dispuestos a ser malinterpretados sin dejar de amar a la iglesia. Lo vemos con Pablo, ha sido altamente malinterpretado. Lo vimos con Cristo, altamente malinterpretado, y nunca dejaron de amar a su pueblo. Entonces, ya sea con sus hijos, ya sea con sus amigos, ya sea con sus hermanos, vaya, exhórtelos, llévenle la palabra de Dios. Tal vez le van a hacer caras o se van a enojar con usted. No pare de hacerlo. Hágalo porque usted está con Cristo delante de Dios. Llévenle las verdades. Y no espere no ser malinterpretado. No espere que un día le manden un mensaje súper concho porque lo malinterpretaron. Eso es lo que le pasó a Pablo, eso es lo que le pasó a Jesús. No deberíamos de esperar nosotros que nos pare diferente. Con eso, claro, siga amando a esas personas. Porque por medio de lo que usted les lleva arrepentimiento, la capacidad de que haya un verdadero arrepentimiento y que vuelvan a los caminos de la santidad. Número 3, el pecado dentro de la iglesia produce dolor. Produce dolor a Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que considerar que a Cristo le duele nuestro pecado. Tenemos que considerar que nuestro pecado le duele a los líderes fieles, a los pastores. No podemos ser indiferentes. Y se los digo, he tratado a veces de ser indiferente. Es decir, yo he tratado, ya no quiero pensar en esto que me está pasando con esta persona, o esto que esta persona me escribió, o esta cosa que está sucediendo en el corazón o entre estas dos personas. Yo digo, yo no quiero pensar más en eso. Y a las 2 de la mañana abro los ojos y lo primero que pienso es en eso. Por más que no quiera, no puedo. Porque a eso nos llamó el Señor. Nos duele, no podemos ser indiferentes. Y después con nuestros hermanos igual. Tratemos de recibir con humildad la instrucción y la corrección de los líderes que Dios ha puesto para nuestra edificación. En lugar de ver la corrección como un ataque personal, veámosla como una expresión de amor de Dios que busca nuestra santidad. Evitemos caer en el engaño de voces que halagan nuestra carne, pero nos alejan del Evangelio. Estemos atentos a los consejos que estamos escuchando, a ver si nos acercan a Cristo o nos alejan de Cristo. Y por último, recuerde que el arrepentimiento es necesario para poder experimentar esa gracia restauradora. Está la gracia de Dios para todos nosotros que pecamos igual que están pecando este grupo de corintios. Para todos nosotros que todos los días se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Para todos nosotros que nos perdemos en la conversación. Ahí está la gracia. Ahí está la gracia para que cuando usted, cada vez que niega el nombre de Jesús con sus acciones, se presente delante de Él y le diga: me arrepiento, Señor. Él derrama su gracia sobre su vida para que usted pueda corregir sus caminos y vivir de una vida que cada día más honre y le dé gloria a su Salvador. Pues confiamos en que está esa gracia disponible para nosotros. Y eso es.